que me he subido muchas atracciones y estoy muy cansado. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar en una campaña evangelística del nieto de uno de los evangelistas más reconocidos de la historia, que se llama Billy Graham. No sé si alguien ha oído hablar de Billy Graham. Billy Graham es un hombre que ya está en la presencia del Señor, duró 100 años, fueron, ¿no? 100 años. No sé qué le pasa, ¿estamos bien? Se va y se viene, sí. Y cuando me dijeron que íbamos a cantar con la banda, fui con la banda en el primer evento evangelístico del nieto de Billy Graham, pues me alegró mucho. Mi abuelo era muy fan de Billy Graham y todos vengo de una familia de cristianos y admiramos, ¿no?, a Billy Graham. Y cuando llegamos al lugar, era en Bolivia. No sé si hay alguien de Bolivia. ¿Hay alguien de Bolivia? Sí, está lejos. No está fácil llegar, o sea, sí que Bolivia aquí al lado a la izquierda no. Llegamos, pero felices, y de repente resulta que el nieto de Billy Graham tenía 50 palos. Digo, pero yo un nieto me imaginaba un chavalito joven, primera campaña, 50 años, quedamos, pero lo pasamos muy bien, fue un tiempo increíble, pero estábamos muy cansados porque Bolivia está muy lejos, aparte la altura, y cuando estamos regresando, teníamos que hacer escala en Brasil, estábamos tirados. Los músicos siempre tenemos actitud como que trabajamos. ¿Os habéis visto? Siempre están cansados. Aquí está cansado. Y los músicos somos así, somos gente cansada ya. Estamos siempre, como decía mi padre trabajó mucho y yo nací cansado. Los músicos tenemos eso que siempre estamos cansados. Y recuerdo estar tirados todos en una sala ahí que teníamos para esperar, comiendo algo. Y yo vi que pasó un señor en silla de ruedas. Y el pianista nuestro, que se llama Marcos, él no es una persona muy expresiva. Él es ingeniero. Los ingenieros suelen ser personas que controlan las situaciones, no son... Y él es muy tranquilo y de repente él pega un salto y me mira y me dice, ese que acaba de pasar es Ronnie Coleman. Entonces yo lo miro y le digo, ¿quién es Ronnie Coleman? Entonces él me mira, primero estaba emocionado y me empieza a mirar con desprecio, porque yo no sabía quién era Ronnie Coleman. Entonces él me mira y me dice, Ronnie Coleman, el 7 veces campeón de Mr. Olympia. Entonces yo lo miro y le digo, ¿qué es Mr. Olympia? Entonces él me dice, es el concurso de los tipos estos que están muy fuertes, que se ponen en gallumbos y empiezan a hacer formas raras y se llenan de aceite. Y le digo, tío, ¿tú ves eso? Me dice, este tío es una leyenda, levanta 300 kilos de sentadilla. Digo, yo he visto un señor en silla de ruedas. Dice, sí, porque le duele la... Bueno, digo, vamos a tomarnos una foto con él. Si te hace tanta ilusión, yo voy contigo. Llegamos donde el señor y estaba él en su silla sentado y yo hablo inglés, o según yo hablo inglés, o por lo menos eso creo. Por eso le dije a mi madre que para eso me pagó el año en Estados Unidos. Entonces yo le digo en inglés, ¿es usted el señor Ronnie Coleman? Y entonces él me contesta. Yo digo, no me estará oyendo. Entonces afino mi inglés, lo subo un poquito de nivel y le digo, ¿es usted el señor Ronnie Coleman? El tipo me contesta. Digo, mire, es que queremos una foto con usted, pero queremos estar seguros de que estamos tomando una foto con un tipo random por ahí. Que a mí me ha pasado gente que se equivoca y me ha visto en algún lado y no se ubica y me dice, Evan, una foto. Y la gente le va a enseñar la foto y llegará a casa y dirá, mira esta foto con Evan Kraft. Y le dirá, no. Entonces le digo, ¿es usted el señor Ronnie Coleman? Y él me contesta. Entonces empezó a ser incómodo. El señor en silla de ruedas, yo con un móvil en la mano, Marcos ahí en el lado, así como... Entonces yo le digo, mire, queremos una foto, pero no queremos molestarte. Si te parece bien, él se toma la foto y si no, te dejamos tranquilo. Entonces él me contestó. Y a la quinta vez yo le dije a Marco, mira, tío, ponte, te tomo la foto y si no, que venga detrás y me la borre. O sea, ya estoy enfadado yo también. Entonces le tomo la foto. Y es importante que entienda, ponme la foto. Porque en la foto hay dos personas. Uno que quiere tomarse la foto. No os voy a decir quién es quién. Yo no te digo quién es Ronnie Coleman y no te digo quién es Marcos. ¿Vosotros quién creéis quién es Ronnie Coleman? Esta es la cara que tenía y mira la mano. En la mano le cabe la provincia de Córdoba entera.
mira esa mano. Y Marcos no se acerca mucho porque es verdad que no puede caminar, pero la mano se le veía, o sea que sí que la podía estirar. Y este momento fue tan incómodo que la gente de la sala se dio cuenta. Ya me lo puedes quitar, que me da miedo que me mire así Ronnie detrás. ¿Alguien sabía quién era Ronnie Coleman? Ahora vamos a hablar por vosotros al final de la reunión. Nos vamos de vuelta a nuestro sitio, ahí estaba el baterista y tal, y llegamos y se nos acerca un señor brasileño comiendo no sé qué estaba comiendo ahí, no dejó de comer, es lo único que me acuerdo. Y él se acerca y dice, ¿quién era ese? Entonces yo lo miro y le digo, es Ronnie Coleman. Entonces él no deja de comer, ¿no? Es cuando la gente te contesta así, no. ¿Quién es Ronnie Coleman? Entonces yo lo miro con desprecio y le digo, 7 veces campeón de Mr. Olympia. Entonces él, que es Mr. Olympia. Cuando él dijo eso yo dije, vale, somos más los normales. Porque quiero decir que la gente que sabe quién es Ronnie Coleman probablemente sí pertenece a una secta. Pero la gente dice, te has metido esta no es una secta es esa, en la que pesas el pollo y te lo llevas en un tupper. Eso es una secta. En la que no puedes respirar más de 80 veces por día porque pierdes masa muscular. No, esto no es una secta, amigo, aquí esto es una iglesia. La gente digo, ¿pero dónde vais? Y aparte se untan de aceite. Digo, ¿esto a quién le gusta? Pero el punto es que fue tan incómodo y todos vieron que Ronnie no fue el más amable. Entonces él dijo una frase. Dice, ya dice el dicho, nunca conozcas a tus héroes. Y se fue. Y yo me quedé con esa frase en la cabeza porque me pegó un golpe, porque es verdad. Normalmente, cuando tú admiras a alguien, lo peor que te puede pasar es conocerlo. Porque tú admiras algo de su desempeño, probablemente admiras futbolistas, admiras cantantes, admiras incluso pastores, hombres de Dios. Admiras mucha gente, pero te pasa que cuando los conoces y conoces su lado humano, no era como tú, porque tú te habías hecho ya una imagen completa de cómo tenía que ser esa persona, cómo tenía que hablarme, cómo tiene que vestir, qué comida le tiene que gustar, cómo se tiene que comportar cuando alguien le pide una foto. Tú ya tienes tu imagen hecha de esa persona y conocerlo te va a decepcionar. O sea que lo mejor que te puede pasar es que si admiras a alguien, nunca lo conozcas. Sin embargo, la Biblia es todo lo contrario. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, que nos cuenta la vida de hombres y mujeres extraordinarias, cosas que Dios hizo a través de hombres y mujeres como tú y como yo, la Biblia es intencional en que tú y yo conozcamos su vida más allá de lo bueno que hicieron. Porque la Biblia se podría ahorrar detalles como que Moisés, que fue un hombre que abandonó su estatus social, se fue con su pueblo, estuvo 40 años caminando en el desierto soportando unos tipos insoportables, caminando en fe durante tanto. Empiezas a ver las cosas que hizo Moisés que fueron maravillosas. ¿Por qué yo necesito saber que Moisés tenía mala leche y un día se pegó un calentón y mató a un egipcio? No me hace falta en la historia. No me hace falta saber que David, el único día que no fue a la guerra, el nota se pone a mirar por la ventana a pillar mujeres ajenas. No me hace falta. Y encima cuando lo pillan porque embaraza a la chica, manda a matar al marido. No me hace falta. No me hace falta saber que Pedro negó a Jesús. No, ¿me estás entendiendo? Porque yo creo que la Biblia es intencional en esto porque nos enseña dos cosas que yo quiero que tú pienses mucho esta mañana. La primera es que probablemente hay gente que piensa que ellos no pueden ser usados por Dios porque tienen una historia previa. Y la Biblia es intencional en decirte, no, la gente que Dios usa tiene historias previas. Incluso a veces historias durante. Con esto no es una licencia para el cachondeo, pero sí es una manera del Señor llamar tu atención. Y lo segundo es que nosotros no podemos poner nuestra confianza en seres humanos. Porque de la misma manera que yo me hubiese decepcionado de David, porque es decepcionante tú, hey, ¿quién ha matado al marido de otra esta semana? Que me levante la mano. No es normal. Seas el rey de Israel o seas quien quieras. No está bien. Nos hubiésemos decepcionado. Pero nos pasa, ¿o no te ha pasado que de pequeño tu padre era el mejor, el más guapo, el más fuerte, el más ágil, el más inteligente y te convertiste en adolescente y de repente tu padre no se entera de nada? Porque a medida que vas creciendo y vas teniendo más conocimiento te das cuenta que la vida o que las personas que te rodean no son como tú esperabas. Tú a tu padre lo vuelves a admirar cuando eres tu padre y dices, ostras, qué buen padre tenía. No está tan fácil ser padre.
Pero nos pasa todo el tiempo. Hay gente que conoce a su pastor, o conoce a un pastor, o conoce a alguien que Dios usa, y se da cuenta que es una persona que tiene sus carencias personales, porque nadie es perfecto, y se decepciona. Y la Biblia te dice, te va a pasar. Conoce a tus héroes, porque tu fe no puede estar atada a una persona. Obviamente hay cosas que te van a causar más tristeza que otras, pero la realidad es que te vas a decepcionar de todo el que conozcas. Es más, si pudieses conocerte a ti mejor desde fuera, te voy a contar la historia de una persona que conoció a su héroe, que está en la Biblia, y se llama Judas. Y antes de que pienses mal, Judas era uno de los que Jesús escogió por algo. No pienses mal, no pongas ya ahí... Pero si yo te digo hoy que eres un Judas, a día de hoy, ¿qué te estoy diciendo? Significa alabanza a Jehová, ¿eh? Traducción literal, Judas, Judá, alabanza a Jehová. Nadie piensa, yo te digo, eres un Judas, y tú dices, gloria a Dios. ¿A qué no? Pero Judas vivió los mismos milagros que vivieron todos los discípulos. Judas caminó con Jesús y vio cómo se multiplicaban con unos panecillos y unos peces, comieron miles de personas. Judas estaba el día que llegaron 4 amigos, rompieron un techo, bajaron a un señor y Jesús le dijo, toma tu silla, bueno, su lecho, porque era una camilla, recógela y vete a tu casa andando. Judas estaba cuando vino el endemoniado gadareno, que dice que venía desnudo, desquiciado, gritando, Messi es mejor que Ronaldo. Eso es lo que... Alguno lo ha pillado, luego no te lo entiende después. Y Judas estaba ahí cuando Jesús sacó a los demonios de ese chico y ese chico se vistió y se sentó a los pies a escuchar la palabra de Dios. Judas vivió todos los milagros que vivieron los demás. No es que Judas estaba en un lado. Es más, Judas era alguien tan de fiar que tenía el dinero del equipo. ¿A quién le das tú el dinero del grupo? Nosotros cuando éramos más jovencitos y salíamos entre los amigos, siempre había uno que compraba las entradas del cine. Ahora ya no sé cómo va, porque primero que no hay ni cine, pero bueno, los que habéis ido al cine, que sois la mayoría, y faltaba dinero, ese nunca más tocaba un duro. Que eran pesetas, por cierto. Judas tenía que ser alguien capaz. ¿Estáis conmigo? Que le daban el dinero. Pero Judas conoció a Jesús, pero Judas esperaba de Jesús algo que Jesús no le dio. Y se decepcionó. ¿Por qué creo esto? Mira, ¿habéis traído Biblia? A verla. Y luego uno dice sí, luego me saca el iPad. Eso es una Biblia, muy bien. Juan 12, vamos a leer un par de textos rapiditos, no son muchos. Para que no te aburras y ya nos vamos a la feria, tranquilo. ¿Ya no hay feria? Lo has dicho con una tristeza, tío. La feria, ay. En Juan 12, perdón. En el versículo 4, está siendo Jesús ungido por una mujer. Esta historia la habéis oído un montón de veces. Jesús es ungido, porque todos tenéis cara de fariseos, no os hagáis ahora. Jesús es ungido, en medio de una reunión llega una mujer con un frasco de colonia que vale un pastizal y lo tira a los pies de Jesús y lo unge y lo honra y llora y se derrama delante de él. Y en el versículo 4 del capítulo 12 de Juan dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Esto lo escribe Juan a toro pasado, porque cuando esto pasa no sabían quién era Judas, sino que ellos todavía no habían perdonado a Judas del todo. Y vas a ver las pullitas que le tiran todos. Aquí todos le dejan un postdata. Judas Iscariote, el que lo iba a entregar. Yo hubiese escrito, la rata esa. Claro, porque cuando Judas los traiciona ellos también. Dice, este perfume, ¿por qué no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, qué bueno era. Él tenía un corazón bondadoso. Y Juan, que no había perdonado del todo a Judas, versículo 6. Pero esto no lo dijo porque le interesan los pobres. Léelo. Esto lo dijo no porque cuidara de los pobres, sino porque era y de la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Esto cuándo lo supo Juan, tú? ¿Esto lo sabía en el momento o lo supo después? Pues esto es una acusación muy grave, ¿eh?
Pero dicen que estaban en un lugar en el que alguien derramó un perfume y Judas dijo, este perfume se podía haber vendido por 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Él estaba haciendo sus cálculos y dice que se enfadó mucho. Y esto va en orden cronológico, no pasan cosas en medio. Vamos a cambiar de evangelio, pero no de historia. Mateo, capítulo 26. Para el que no encuentre Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. Y esto es cronológico, y es importante que entiendas que es cronológico, porque en Mateo 26, 14, dice que justo después de que Leander ha pasado esto del perfume, que discuten, este perfume se podía haber vendido, y Judas se va enfadado, dice entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dais si os lo entrego? Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad de entregarlo. Y acto seguido empieza la última cena. No pasan cosas en medio. Judas se calienta porque él tenía un plan. ¿Sabes por qué se calienta Judas? Porque Judas tenía un precio. Entonces, aquí es donde yo te quiero llevar, ven conmigo. Si Judas robaba de la bolsa en la que convivían todos, ¿por qué lo hacía? Venga, alguno que haya robado antes, que me cuente sus historias. Alguno que robe aquí de las ofrendas, que me cuenten. Bromas aparte. ¿Por qué crees que robaba Judas de la bolsa? Para mandar dinero a su país, ¿no? Para abrirse una tienda a escondidas, para comprarse una casa en Miami. ¿Para qué robaba Judas dinero de la bolsa? Porque ya tenía planificado irse antes de que pasara. Porque Judas no se calentó el último día y entregó a Jesús, como vamos a leer ahora. Judas venía planificado desde antes, porque Jesús no fue para Judas lo que Judas esperaba que Jesús fuera. Y a veces nosotros, antes de que sigas pensando mal de Judas tenía un precio, era económico. Cuando él ve el perfume y calcula y dice 300 denarios es el trabajo prácticamente de un año. Si calculamos que el sueldo medio, no el que tenemos todos, pero dice el Estado, por lo menos dice Pedro Sánchez, que nunca miente. Que no nos metemos en esto. No, yo solo hago bromas de fútbol, de verdad. Y alguna de... Que el salario medio del español es 1.500 euros, medio. Quiere decir que si son 11 meses de trabajo, son un perfume de 12.000 euros, por lo menos. No más. 14, 15.000 euros. ¿Quién lleva un perfume de 15.000 euros hoy aquí? Si casi nos ponemos el del Carrefour que cuesta 3 euros y gracias. Pero me puse a hablar con mi primo ChatGPT y le pregunté, a ver, aquí hay algo que no me cuadra. Porque él se enfada por mucho dinero que valía el perfume, pero vende a Jesús por 300 monedas de plata. Entonces dice ChatGPT, 300 denarios equivale a unos $24.000 equitativo a hoy. Madre mía, qué colonia. Dice, y 30 monedas de plata no está tan cuantificado, pero puede tener un valor actual, o sea, lo que podría haber comprado Judas con 30 monedas de plata en aquel momento a hoy, a un precio de entre 24 y 90.000 dólares. Y lo que me chocó a mí es que dijo la misma cifra. Con lo cual Judas tenía un precio, que eran 24.000. Él necesitaba 24.000 para cancelar a Jesús. Eso era todo lo que le hacía falta. Y en el momento en el que lo perdió aquí porque se derramó el perfume y no se pudo vender, dijo, ¿tú me das lo que me daban ellos? Sí, te lo entrego. Entonces a mí sí me renta poner la rata esta. Porque buscar entregar a Jesús, que había estado contigo, que había caminado contigo, que había sido un amigo, tienes que ser muy mala gente. Pero antes de que te metas mucho con Judas, la pregunta siguiente es, ¿y cuál es el precio nuestro? Porque todos tenemos planificado algo en lo que nuestra fe de ahí en adelante no sigue. Te voy a poner ejemplos. Hay gente que quiere seguir a Jesús siempre y cuando nunca me enferme. Porque el día que yo me enferme, el Señor me ha fallado y Jesús ya no es lo que yo esperaba. Judas esperaba que Jesús fuese un político.
Judas quería que Jesús salvase a Israel de la opresión romana. Y Jesús, ¿sabes qué viene? Y les dice lo contrario, les dice, si alguien te pide que le lleves la maleta 1 milla, se la llevas 2. Si alguien te da una bofetada, le pones la otra mejilla. Al que te pida, dale. Si quieres tener más, sé generoso. Empieza, y Judas dice, no, eso no es lo que... No. Yo estaba buscando aquí un líder que dijera, al romano cuello. Saúl mató a 1000, David a sus 10.000 y Jesús a sus 50.000. Y aparece Jesús con otro mensaje completamente diferente. Mensaje de perdón. Un mensaje de inclusión. Se sentaba con cobradores de impuestos. Claro, porque la gente se impresiona que se sentara con prostitutas. No, amigo, te estás sentando con un tipo de Hacienda, que esas son las personas más despreciables que conocemos en España. ¿Sí o no? Si hay alguien aquí que trabaja en Hacienda, que me perdone, no es personal. Y sí es personal. Jesús no miraba eso. Jesús era una persona que vino a cambiarlo todo. Y Judas se decepcionó porque él quería otro tipo de Dios. Pero probablemente tú has querido otro tipo de Dios. Un Dios, vuelvo a tu ejemplo, que nunca me enferme. Y yo voy a seguir y a servir a Jesús mientras todo en mi vida esté bien. Que ningún hijo se me descarríe, que en mi trabajo nunca me echen, que todo me vaya bien. Esa es mi línea roja. Esos son mis 24.000. Porque yo no vendo a Jesús por dinero, eso solo que rata Judas. Pero otro dice, no, yo sigo a Jesús siempre y cuando yo no tenga oportunidad de ganar más. O gente que dice, no, yo voy a ser fiel a la palabra de Dios, pero yo voy a ser fiel a mi mujer siempre y cuando no se me aparezca una que esté físicamente mejor o más joven. Y eso, ¿sabes qué son? Precio. Es decir, yo estoy aquí mientras. ¿Sabes por qué yo estoy aquí hoy predicando? Porque no me ha llamado Florentino para jugar en el Real Madrid. Porque si no me hubiera ido con Florentino. Todos tenemos un precio. El ejercicio que tenemos que hacer hoy es ¿cuál es? A lo mejor tu precio no es tan simple, pero a lo mejor tu precio es yo quiero seguir y servir en esta iglesia siempre y cuando a mí me aplaudan todo lo que hago, porque yo necesito que me vean todo y que me quieran todo y que todo gire alrededor de mí. Y en el momento en el que no vean mi esfuerzo, yo me voy a otro sitio porque ahí no me valoran. Ese es mi precio para servir. Con lo cual Judas ya no es tan rata. O somos todos más parecidos a rata, a don Judas. Pero lo más importante que quiero resaltar es que Judas tenía planificado vender a Jesús. Y la mayoría de las veces que tú y yo vendemos nuestros principios no fue por casualidad, ya lo habíamos pensado. Entonces llega la cena. Terminamos de leer porque está muy divertido. Mateo 26, seguimos leyendo, me salto un poco. Jesús, en el versículo 20, dice, vamos a arreglar esto. Judas ya había negociado el precio. Judas simplemente estaba buscando el momento para ejecutar el negocio. Entonces, cuando llegó la noche y se sentó a comer con los 12, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Había 12 personas. A ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La primera fila, perfecto. A ver a quién le toca. Jesús rompe la comida. La comida de colegas ya no estaba divertida. Se sientan a comer. Y cuando uno se sienta a comer, ¿quién se sienta a comer triste? De los momentos más felices del mundo, ¿sí o no? Aunque te pongan unos torrenitos con algo, tú ya estás... Y dice Jesús, uno de vosotros me va a entregar. Y dice, y entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces yo digo, ejemplo, ¿no? Yo soy Jesús, aquí están los 12 discípulos. Yo digo, uno de vosotros, a ver las caras, me va a entregar. Dice que tristes empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? Y Jesús decía, no, tú no. ¿Seré yo, Señor? No. ¿Seré yo? Y así uno por uno dice que entraron. Yo te hago una pregunta. Si tú no tienes planificado entregar a Jesús, ¿por qué preguntas si eres tú? Pues yo te aseguro quién no va, yo no tengo ninguna intención de entregar. A mí me preguntan, a mí que me registren. Yo no he hecho... ¿Pero qué dices? Esto es un texto que todavía no puedo entender. ¿Por qué dudaban de si iban a ser ellos los que iban a entregar a Jesús si ninguno más había planificado entregar a Jesús? Y empieza uno por uno y Jesús dice, el que mete la mano conmigo en el plato,
este me va a entregar a la verdad. Y empieza a decir, el Hijo del Hombre va a ser como fue escrito, pero ay del hombre por el que esto va a suceder. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Yo me imagino este momento. Jesús el que mete la mano en... Te he dicho que no me iba a mover mucho y te he mentido, perdóname. Al de la que me lo ha preguntado, perdón. Es que me voy a bajar. Dice Jesús, el que come conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y hace, ¿quieres un poquito? Y lo expone delante de todos. Porque es Jesús el que lo expone. Y Judas dice, entonces Judas respondiendo, dijo, ¿seré yo Señor? Perdón, le dice, ¿seré yo maestro? Y Jesús, ¿qué le dice? Ah, no sé. ¿Qué dice Jesús? Uy. Le dice, tú lo has dicho. ¿Te imaginas la tensión de ese momento? ¿Me vais a entregar? ¿Quién? Me mira a los ojos y le dice, el que come de mi plato, y le mete la comida en la boca así. Y el otro se hace... Mira, todos preocupados por si eran ellos y el que era se hace el tonto. Dice, ¿seré yo? Jesús le dice, tú lo has dicho. Y dice, y entonces, otro evangelio dice, se levantó como en demonio, le entró un demonio y se fue corriendo y se fue a buscar a los que lo no le entró ningún demonio, perdón. Eso es la manera en la que los discípulos ven a alguien que le da un ataque de rabia que ha sido descubierto en público. Él ya tenía el demonio hace rato dentro. Simplemente ellos no lo habían visto. Y recuerda que esto lo están escribiendo personas que vieron la historia. De repente vieron a una persona desencajada, como nosotros muchas veces estamos bien hasta que de repente hay algo que nos desencaja. Casi siempre es que nos hemos sentido descubiertos. Y entonces se va, entrega a Jesús y todos conocemos la historia. Pero a donde yo te quiero llevar es, ¿por qué se decepcionó tanto Judas de Jesús? Porque Judas no maduró en ningún momento. Y ahora que estáis celebrando 7 años de iglesia, déjame decirte algo. La clave de venir a la iglesia no es que vengas y alguien te predique, es que tú puedas ir madurando. Y madurar es entender lo que Jesús dice. Ellos pensaban que Jesús era un líder político o que iba a ser un líder religioso. Y Jesús vino a cambiar completamente los esquemas. Y te voy a decir lo que vino Jesús a hacer. Dice que la primera vez que fueron enviados a las misiones, de 2 en 2. Termino con este texto. No sé si alguien en el piano me echa una manita. 2 mejor, porque tocar con una queda complejo. Pero en Marcos 6:30, último texto. Déjame explicarte lo que a Judas no le gustaba. Y que esto es lo que hace que la mayoría de la gente que intenta seguir a Jesús termine decepcionándose. Esto es el porcentaje más alto de decepciones en el servicio al Señor. Marcos 6, versículo 30. Entonces los apóstoles volvieron a Jesús después de haber sido enviados a la primera misión solos. Jesús les estaba enseñando cómo hacer milagros, cómo tal, y le dijo, y ahora ir vosotros y lo hacéis. Se fueron. Y al volver, es este texto. ¿Estáis conmigo? Último que leemos. Se juntaron a él los apóstoles con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Me imagino un niño que viene del colegio. ¡Madre mía! Y orábamos por los enfermos y se sanaban. Y había uno que dice así, ahí fuera, y se iba. Y yo me imagino ellos contándoles historias de lo que estaban viviendo felices. Y Jesús dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y entonces se fueron solos en una barca a un lugar desierto, voy por el 32. Y dice, pero muchos los vieron y los reconocieron, y muchos, ¿cuántos? Fueron allá y llegaron antes que ellos. Y Jesús, que había tomado a sus discípulos que venían de cumplir la misión que Dios les había dado, venir, vamos a un lugar VIP, para que os tumbéis, para que comáis, para que os refresquéis. Y cuando llegan al lugar VIP que Jesús les tenía preparado, hay una multitud de personas. Y Jesús se baja de la barca y vio una gran multitud, voy por el 34. Y tuvo
compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, porque es imposible que enseñes muchas cosas en poco tiempo, es decir, la reunión se alargó, y cuando ya era muy de noche, versículo 35, los discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada, despide a la gente para que pueda ir a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Y qué les contestó Jesús? ¿Tú sabes cuál es el detalle de esta historia? Lo primero que te he leído, que los que no habían comido eran ellos. Jesús les dice: vamos a un lugar desierto para que podáis comer. Y cuando llegan, lejos de haber comida, había más trabajo. Y se alarga la tarde. Y no solo se alarga, sino que se hace de noche. Y los discípulos, cuando se acercan a Jesús a decirle: manda a esta gente a comer, ¿tú sabes quién tenía hambre de verdad? Miguelito, como decían. Y Jesús entonces les dice: bueno, pues sentaros, comer un ratito, descansar, y cuando estéis listos les dais de comer. ¿Qué dicen? Dadles de comer. Traen los panes, traen los peces, se multiplican y ellos empiezan a repartir comida con hambre. Y al final les quedó una cesta a cada uno. Déjame decirte lo que decepcionó a Judas y lo que decepciona a la mayoría de la gente. La vida cristiana, seguir a Jesús y madurar en la fe, es aprender a dar de comer con hambre. Yo no sé si tú has pensado que seguir a Jesús era que todo te va a ir increíble, que vas a ser una persona que por donde pases prácticamente va a crecer la hierba. Lo que Jesús dice es: la mayoría de las veces vas a dar de comer con hambre. Que lo que te falta es la manera en la que Dios te abre los ojos a la necesidad de los demás. ¿Tú sabes por qué esos discípulos sabían que la gente tenía hambre? Porque ellos tenían hambre. Pero es muy difícil ver el hambre en alguien si tú estás lleno. Sobre todo es muy difícil sentir el hambre si tú estás lleno. Y entonces vamos a un punto en el que la manera en la que Dios nos llama a servirlo no es con una llamada celestial, como que se abre el cielo y baja una paloma y dice: este es mi hijo amado, a él seguir. No, es hambre. Y de repente tú con ese hambre te das cuenta que no eres el único que tienes hambre. Y entonces hay una voz que te dice: dadles vosotros de comer. Y no es tan divertido ese ministerio. Está más divertido el de las salas VIP, el de que me traten con aplausos. Ese es el que le gustaba. Judas quería otro tipo de cosas, no el de estar con la gente. Pues déjame decirte, madurar, cumplir años en la fe no es celebrar aniversarios de una iglesia. Cumplir años es entender que nuestro llamado es a dar de comer a la gente que está lejos del Señor, incluso de las cosas que nos faltan. Es más, es la manera en la que Dios activa lo que yo llamo el algoritmo espiritual. ¿Te ha pasado que en tu teléfono siempre te salen cosas que te interesan? Que te tienen fichadísimo. Es más, nos oyen. Y si tú estás aquí hablando de me quiero ir de vacaciones a Gran Canaria, a los 3 minutos te va a empezar a salir: viaja a Gran Canaria con nosotros por 3,99. Y tú dices: uy, es de Dios. No, es publicidad. Si no tienes dinero en el banco, no vayas. Es más, el algoritmo es tan inteligente que sabe cuánto tiempo te quedas en una publicación, si le diste like, si... Yo recuerdo que hubo una época que me encantaba ver los vídeos de gente que se ponía pelo. Pero porque me gustaba el antes y el después. Me parecía muy interesante ver un tipo que estaba sufriendo ya la vida y de repente, ¡pum!, pelazo ahí. Me empieza a salir publicidad para injertarme pelo. Y yo diciendo que tengo pelo, que es chisme solo, o sea, que yo estoy bien. ¿Cómo despierta Dios tu algoritmo espiritual? Poniéndote en necesidades. Te la aterrizo. Si tú consideras que a ti a lo mejor no se te quiere como esperas que se te quiera, en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, empieza a querer a la gente como quieres que te quieran. Si tú consideras que a ti no se te habla con las palabras correctas, empieza a hablarle a la gente. Empieza a dar de comer en el área en el que tú tienes. Es que a mí nunca nadie me llama. Levanta el teléfono y llama tú. Porque este concepto de todo yo, pobrecito yo, me quiero yo, que me quiera, va a terminar siendo insostenible.
y vas a terminar vendiendo a Jesús bien porque no te dan lo que quieren, o gente que consigue lo que quiere y abandona porque ya... ¿No os ha pasado que alguno viene aquí horas, se pone de rodillas, Señor, dame un trabajo, le da un trabajo, no vuelve? Hasta que lo echan. Yo conozco gente que es más feo que pegarle a un padre, como decíamos, y que se consigue una novia y no vuelve. Ese era su precio. Hasta tocan en la alabanza, porque aquí en la alabanza se ven hasta más guapos, sin serlo. Mira, ¿cuál es el precio que Jesús tiene para ti? ¿Por cuánto lo venderías? Vamos a ser honestos. Y probablemente ese precio tiene que ver con necesidades que tú tienes. Algunos tienen necesidad de amor y lo venderían por una relación. Algunos tienen necesidad económica y lo venderían por dinero. Déjame decirte, esa necesidad no es para que vendas a Jesús, es Jesús llamando tu atención. Para decir, ¿sabes que hay más gente que tiene hambre ahí? Dadles vosotros de comer. Y ese evangelio no está tan divertido. Por eso Jesús llega un momento en el que dice, la gente se va, ¿os queréis ir vosotros también? Dices que es muy duro lo que estás diciendo. Dices que es así. Yo no sé quién os ha dicho a vosotros que esto iba a ser... Ahora, sí te voy a decir una cosa. Todos los discípulos tuvieron... ¿Habéis ido al KFC? Sí. Una cesta llena de sus necesidades. Déjame decirte, Dios te va a suplir las necesidades. Vas a tener más que de sobra. Lo primero, tienes que dar de comer. Con hambre. ¿Tú sabes lo duro que es cortar un pan con hambre? Pues todos hemos ido a comprar pan y ha vuelto el pan atacado por todos los lados, ¿sí o no? Que tu madre llegas a casa y dice, haber comprado 2, hijo, porque con esto ya no come nadie. Porque dices, no, solo un poquito. Y como está, y lo peor que te puede pasar es que esté caliente. Quitas el chusquito de arriba y llegas a casa y no come nadie. ¿Te imaginas lo que es servir, dando de comer a los demás y tú sin comer? Pues bienvenido a la casa de Dios. El llamado del Señor es, ¿hay gente que quiera pagar este precio? Y te digo la última cosa y nos vamos. Me he pasado 7 minutos, me voy a pasar 3 más. La diferencia entre Judas y los demás discípulos es un detallito, pero es muy importante. Cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar, y todos se ponen en pánico, empiezan a preguntar uno por uno, ¿seré yo, Señor? No. ¿Seré yo, Señor? No. ¿Seré yo, Señor? No. Cuando llegó a Judas, le dijo, ¿seré yo maestro? Porque no es lo mismo que Dios sea tu Señor a que sea tu maestro. No es lo mismo que la Biblia sea la palabra de Dios que una corriente filosófica, que aquí me siento bien, que me pongo... Por eso Judas no podía funcionar. Y déjame decirte, nunca te va a funcionar el evangelio si no estás dispuesto a perder. Y puede estar Jesús mismo contigo, como le pasó a Judas, y no te va a funcionar. Porque si tú ya tenías otros planes y tú ya tenías otra vida lista y simplemente estás esperando a que Dios te dé esto para irte, déjame decirte que no te va a ir bien. Pero luego hay un grupo de gente que eran más, los 11, que dijeron, vamos a estar aquí como sea. Vamos a dar de lo que no tenemos, vamos a dormir donde haya que dormir. Porque lo más importante no eran ellos, era lo que Jesús hacía en la gente. Nos ponemos de pie y terminamos.